durante más de un siglo. Sin embargo, todo pudo haber sido diferente. ¿Estuvo la flota franco-española más cerca de la victoria de lo que los historiadores habían pensado hasta ahora? Fue una batalla muy reñida. Los franceses y los españoles lucharon con más valor y con más determinación de lo que los británicos esperaban. Ahora, las nuevas tecnologías y un innovador sistema de investigación histórica aportan datos cruciales sobre la batalla de Trafalgar y las cualidades de un hombre recordado como el mayor líder naval de la historia. ¿Cuánto arriesgó Nelson en la batalla de Trafalgar? Campo de batalla. Detectives en Trafalgar. En 1805, Europa llevaba ya casi una década en guerra. Napoleón dominaba la Europa continental y se preparaba para invadir a su enemigo más encarnizado, Gran Bretaña. Si cruzaban el Canal de la Mancha, los buques franceses de transporte de tropas serían atacados por los buques de guerra británicos. Napoleón decidió entonces proteger a la fuerza invasora, uniendo la flota francesa a la de sus aliados, los españoles. Conscientes de que la destrucción de esta flota era la clave para impedir la invasión, Nelson y otros almirantes británicos persiguieron y bloquearon a franceses y españoles e intentaron por todos los medios llevarles a luchar en una batalla decisiva. En octubre de 1805, tras casi 2 años en el mar, Nelson tenía arrinconada a la flota aliada en Cádiz, cerca de Gibraltar. Otros almirantes realizaron bloqueos muy estrechos, así que, literalmente, bloquearon a la flota francesa en puerto. Nelson adoptó justo la postura contraria. Inició bloqueos menos rigurosos para que los franceses pudieran salir y así poder hacerles entrar en combate y derrotarlos. Los acontecimientos acaecidos en torno a la batalla resultante son legendarios. Nelson concibió un plan de ataque elaborado, arriesgado y diferente, y orquestó con cuidado la batalla. La audacia del plan y el carismático liderazgo de Nelson aseguraban la derrota de la flota napoleónica. Trafalgar fue una victoria tan sonada que a menudo fue considerada como inevitable. Pero investigaciones recientes demuestran que el mayor triunfo naval de Gran Bretaña fue cualquier cosa menos inevitable. En los largos meses de bloqueo que precedieron a Trafalgar, Nelson estuvo sometido a una fuerte presión política. El gobierno británico necesitaba una victoria a toda costa. Obviamente, Nelson quería una gran batalla de aniquilación. Sabía que era necesaria una victoria para fortalecer la moral, porque era posible que Napoleón se defendiera mejor en tierra, al menos eso era lo habitual. Los británicos tenían que demostrar de manera espectacular su superioridad en el mar para demostrarle a Napoleón que, aunque ganase en tierra, no podría ganar la guerra. En lugar del habitual despliegue en línea, Nelson decidió atacar frontalmente, formando en varias columnas para romper la línea de la flota franco-española y provocar una batalla librada muy de cerca. Pero esta táctica tenía un inconveniente. Atravesar una línea enemiga significa ser vulnerable a todos los barcos de esa línea en cuanto la cruzas. Se trataba de un riesgo calculado. Pero Nelson sabía que si conseguía penetrar con el viento de popa, al enemigo le costaría mucho escapar y podría provocar lo que él llamaba una batalla en tropel. En muchos aspectos era un juego muy temerario. Los historiadores siempre han considerado que un enfoque tan radical tuvo que ser preparado minuciosamente antes de la batalla. Hasta hace poco,
Solo había pruebas anecdóticas al respecto, incluidos los relatos de Nelson en los que exponía el plan a sus colegas y amigos a lo largo de 1805. Pero en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich se ha encontrado una nueva pista. Colin White estaba realizando un estudio rutinario de los aproximadamente 5.000 documentos pertenecientes a Nelson, cuando realizó un descubrimiento asombroso. Encontré una lista en un trozo de papel bastante pequeño. Era una lista de los favores que solicitaba para sus protegidos. Y después, como siempre nos han enseñado, le di la vuelta. En el dorso había un pequeño esbozo hecho a plumilla sorprendentemente similar al esquema de la batalla de Trafalgar. Se veía una sola línea que representaba a la flota enemiga y a las 3 divisiones de la flota de Nelson atravesándola desde determinados ángulos. Lejos de ser un plan elaborado y detallado, el diagrama es poco más que un breve bosquejo. Pero Colin cree que de él se pueden obtener datos del estado mental de Nelson mientras se preparaba para la batalla. Es lo excitante de este diagrama en particular. No es un plan cuidadosamente trazado, donde se lea, este es mi plan para combatir en Trafalgar. Es un pequeño y rápido bosquejo para ilustrar una conversación. Y de hecho, justo en el centro, podemos ver que se emocionó tanto al decir que atravesaría la línea, que calcó mucho y cayó una gota de tinta. Este gesto enfático podría ser un indicio de la desesperación de Nelson por derrotar al enemigo cuanto antes en el mar, aunque ello supusiera actuar impulsivamente y con un plan un tanto vago. Era un gran riesgo, y el carácter extravagante y poco convencional de Nelson era crucial para el plan. Nelson tenía un gran ego, pero lo moderaba con una gran dosis de humanidad. Era muy querido por mucha gente, no solo por Lady Hamilton. Era un comandante muy popular y tenía un carisma que enseguida era apreciado por las tripulaciones. Y por eso pudo obtener de sus hombres y de sus barcos unos resultados que ningún otro oficial consiguió. Siempre dirigiendo desde el frente, Nelson nunca escapaba al peligro personal que podía tener. Había resultado herido varias veces y perdió el brazo derecho en Tenerife. Pero los británicos necesitaban algo más que el legendario carisma de su almirante, ya que estaban a punto de combatir con la flota más poderosa y tecnológicamente más avanzada del mundo. En 1805, la Armada Británica, al mando del almirante Nelson, bloquea a la flota franco-española de Napoleón en Cádiz, en el suroeste de España. Al frente de la flota franco-española estaba el almirante francés Pierre Villeneuve. Napoleón le estaba presionando. Si los británicos no eran derrotados antes del invierno, tendría que abandonar los planes de invadir Gran Bretaña. El tiempo se agotaba. De modo que, aunque había indicios de que el tiempo estaba a punto de empeorar, Villeneuve ordenó zarpar. Aquí estamos. Amanecer 21 de octubre de 1805, una fecha que jamás se olvidará en la historia naval británica. Estoy justo detrás de la flota británica, una línea de 27 barcos, los más grandes con 100 cañones, los más pequeños con 64. Y ante ellos, iluminados por el sol ibérico que sale por el este, detrás de mí, está lo que tanto esperaban y deseaban. La flota franco-española, 33 barcos en línea que cubrían de un lado al otro del horizonte. Parece un formidable despliegue combativo, pero para Nelson es un objetivo que invita a la destrucción. El objetivo incluía algunos de los navíos tecnológicamente más avanzados del mundo. La Armada francesa en particular había prestado especial atención a campos como el diseño naval y la hidrodinámica. Desde hacía un siglo aproximadamente, los franceses tenían fama de construir barcos muy buenos. El diseño del casco era mejor para la navegación, eran más rápidos con buenas condiciones meteorológicas. Por eso los franceses solían quedarse en puerto hasta que llegaba su oportunidad. Después salían y llegaban a toda velocidad a donde quisieran. Los españoles también estaban bien equipados, con potentes barcos diseñados para proteger los convoyes que se dirigían a las colonias de América del Sur.
En lo tocante a los barcos de la flota española, tenían unos barcos excelentes y bien diseñados, que combinaban la potencia de la artillería y la maniobrabilidad en la navegación. Se investigó mucho durante décadas para encontrar un punto medio entre una buena máquina para el combate y al mismo tiempo una buena máquina para los vientos y las tormentas. Aparte de las mejores características de diseño, tenían otra ventaja frente a los británicos. En Trafalgar, los británicos tenían ya 27 barcos. Eran los grandes barcos de combate, equivalentes a los acorazados del siglo XX, y la flota franco-española tenía 33, así que técnicamente tenían una flota más potente. ¿Pecó Nelson de un exceso de confianza al enfrentarse a una fuerza tan poderosa? ¿Qué veía en la Armada Británica que le inspiraba tanta confianza? El Unicorn es el buque de guerra británico más antiguo que aún sigue a flote. La mayoría de los buques que se conservan de aquella época han sido restaurados por artesanos modernos. Pero milagrosamente, el Unicorn se ha conservado intacto. Aunque construido tras las guerras napoleónicas, sus pautas de diseño son idénticas a la mayoría de los navíos que Nelson tenía en Trafalgar. Los arqueólogos navales Robert Prescott y Dan Atkinson son expertos en embarcaciones de madera a vela. Realizan un estudio exhaustivo del Unicorn para averiguar más datos sobre la construcción de barcos en la época de Nelson. Por todo el barco se aprecian detalles únicos del perdido arte de la construcción naval, desde aspectos de diseño general a métodos particulares de ensamblaje de la madera. Pero los datos que más interesan a Robert y a Dan se refieren a estas extrañas tallas, semejantes a las runas, que se aprecian en las vigas y en los tablones. Son el sello de fabricación, marcas de los artesanos que construyeron la Armada de Nelson. Estas marcas son una muestra estupenda de una especie de lenguaje secreto que se usaba en el astillero, donde las marcas tienen un significado en el contexto de la construcción dentro del astillero para los artesanos y los oficiales que supervisaban los trabajos. Aquí es donde empieza todo, ¿no? Bueno, en realidad solo debemos concentrarnos en las vigas. Tras la investigación, Dan y Robert sospechan que este lenguaje secreto evolucionó rápidamente en Gran Bretaña durante las guerras napoleónicas, y en particular, en el lugar donde se construyó el Unicorn, el astillero real de Chatham, en Kent. De Chatham, el astillero más grande de Gran Bretaña, salieron muchos de los barcos de la flota que Nelson tenía en Trafalgar, incluido su buque insignia, el Victory. Un extraordinario descubrimiento concuerda con la investigación de Robert y Dan a bordo del Unicorn. Durante los recientes trabajos de restauración, se encontraron una serie de enormes vigas de madera bajo un suelo de 200 años de antigüedad. En total, se recuperaron más de 160 unidades. Fueron identificadas como el armazón de un buque de guerra de principios del siglo XIX. Se desconoce por qué este barco en concreto se conservó desarmado de ese modo, aunque gracias a eso, las marcas dejadas por los artesanos, similares a las del Unicorn, son más fáciles de ver. Aquí se aprecia perfectamente la marca distintiva. Esto está tallado por un artesano que usó algún tipo de cuchillo o gubia para grabar. Por ejemplo, aquí hay una serie de números romanos. Eso es parte del oficio y sirve para comunicar a los otros artesanos dónde debe colocarse. Se comunicaban entre ellos usando estas marcas que están por todas partes. Estas marcas habrían permitido a los artesanos montar el navío de nuevo como si se tratara de una maqueta. Se empieza a apreciar
cierto grado de estandarización. Los artesanos se preocupan mucho por marcar su trabajo para que cuando desde el taller de los carpinteros se ha enviado a la zona donde se arma el barco, todos sepan dónde va cada cosa. Este es el extremo del costado de estribor de la viga. Es la viga número 23. Esa es la marca de colocación del costado del barco. Pero lo más asombroso quizás sea esto, donde se ven unas iniciales hechas en el extremo de la madera con un troquel de metal. Podemos apreciar esto en varias piezas. Hay una serie de iniciales diferentes. Es el origen de un sistema muy sofisticado para trabajar con la madera que permite a los artesanos de las distintas secciones del astillero comunicarse y saber qué se les pide exactamente. Esta creciente estandarización significa que en la época de Trafalgar, el mantenimiento y la construcción de barcos en Gran Bretaña era cada vez más eficiente. Tras meses, incluso años en el mar, se podía realizar el mantenimiento de los barcos de bloqueo británicos en astilleros muy versátiles. El menor tamaño y velocidad de los buques de guerra británicos se compensaba con un enfoque más práctico y orientado a un mejor mantenimiento del que tenían los enemigos franceses y españoles. Aún así, los franco-españoles tenían más navíos y por lo tanto más cañones que los británicos. Nelson sabía que la mejor táctica era sembrar el caos. La batalla en tropel, que llevaba meses planeando. La flota británica debía navegar directamente hacia los cañones enemigos. El mismo día de la batalla, la flota británica al completo sabe que se avecina el momento porque saben que la flota enemiga ha zarpado y saben que su almirante va a ir tras ella. Y por eso se ordena a los barcos formar dos columnas. Decidió formar dos columnas. La rapidez es un factor fundamental porque quiere coger al enemigo lo más desprevenido posible. Nelson no tenía barcos suficientes para formar las tres líneas que había pensado en un principio. A pesar de todo, atacar con solo dos era una táctica aún más arriesgada. En torno al mediodía, los barcos británicos estaban formados en dos columnas irregulares, preparados para iniciar el largo y arriesgado ataque contra la línea franco-española. Bien, el ataque británico ha comenzado. Las dos líneas están formadas. La de Nelson aquí, liderada por el Victory. La de Collingwood aquí, encabezada por el Royal Sovereign. Los otros barcos detrás, en formación. El plan ahora es atravesar la línea enemiga. Situarse al otro lado, donde al enemigo le resultará difícil escapar, y provocar así lo que Nelson llamaba una acción en tropel. Esta nueva táctica de combate puso en grave peligro no solo los barcos de Nelson, sino también su propia seguridad personal. El ataque frontal significaba que las velas de los británicos estarían totalmente expuestas a la flota enemiga. Esto les dejaba a merced de los cañoneros franceses y españoles. Lo que los franco-españoles intentaban hacer, y los franceses en particular, era ir a por las velas del enemigo, a por las jarcias, para desarbolar los barcos. Es lo que ahora llamamos inmovilizar al objetivo. Mientras los británicos avanzaban, el buque insignia Victory y los otros barcos que iban en cabeza estaban indefensos. Sus cañones no podían dañar al enemigo. Y lo que es más, el tiempo estaba cambiando y los vientos inusualmente calmos hacían que la navegación fuera agotadoramente lenta. ¿Qué tipo de riesgos entrañaba esto? Un modo de averiguarlo era determinar a cuántos cañones estaban expuestos Nelson y el Victory. Para averiguarlo, Robert Prescott está haciendo un estudio sobre la única parte verdaderamente original que se conserva del buque insignia de Nelson, el Victory. Con más de 15 metros de ancho, esta vela habría sido el principal objetivo mientras el Victory se aproximaba. Es una reliquia única y todavía conserva las cicatrices de la batalla de Trafalgar. Robert realizará un estudio de los daños para cuantificar la cantidad y el tipo de fuego enemigo que sufrió el Victory.
Si nos fijamos en este Sí, es agujero, muy interesante, ¿verdad? tiene como dos líneas rectas y sin embargo el resto es bastante más curvo. ¿Sabemos algo sobre esto? Bueno, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que la flota enemiga usó proyectiles de distintos tipos. Sí. Usó un proyectil redondo, por eso sería previsible encontrar discretas perforaciones en la vela, pero también usaban bolas encadenadas y palanquetas. Algunos de los agujeros de la vela tienen un aspecto muy extraño. No se parecen en nada a las imágenes de velas dañadas por los cañones de los cuadros de la época. Es posible que parte de los daños fuesen producidos tras la batalla por los coleccionistas de recuerdos. Este podría ser de ese tipo porque parece un corte muy recto. No está deshilachado por los bordes. El cuchillo bien afilado de un marino podría haber dejado una marca así. Robert tendrá que determinar primero qué parte del daño es originario de la batalla. La única forma de conseguirlo es intentar reproducir daños similares en una vela. A bordo del Victory, Nelson se lanza de cabeza al ataque contra la flota franco-española. Le superan en número y en cañones. ¿Cómo podemos determinar la magnitud del riesgo que corrió Nelson? Robert Prescott quiere averiguar la magnitud de los daños que pudieron ser provocados por el fuego enemigo en el Velacho. Esto le permitirá calcular el fuego al que Nelson estuvo expuesto. Cuenta con una vela de muestra hecha con una tela de lino, exactamente igual que el Velacho del Victory. Para reconstruir el tipo de daños sufridos en Trafalgar, Robert solicita la ayuda del coronel Simon West, experto en cañones. Los cañoneros franco-españoles usaron diferentes tipos de munición contra sus enemigos. La más básica era un proyectil redondo de hierro macizo. Preparados, 3, 2, 1, fuego. Vaya, absolutamente perfecto. Esto es interesante desde nuestro punto de vista porque podemos ver el impacto de la bala, pero también podemos ver cómo se desgarra en horizontal y en vertical. Hay un montón de daños de este tipo en la vela. Pero eso por sí solo no es muy efectivo como disparo. Desde mi punto de vista, no estamos viendo algo que inhabilitara la función de la vela del barco. Las balas redondas habrían sido efectivas en un tiro certero al mástil, pero otros proyectiles eran más adecuados para la lona y las cuerdas. La palanqueta estaba diseñada para girar durante la trayectoria, cortando una zona mucho más amplia que una bala redonda. Preparados, 3, 2, 1, fuego. Pero en este caso, la distancia es demasiado corta como para que la palanqueta empiece a girar, produciendo menos daños de los esperados. Por el aspecto, se parece mucho a los desgarrones que vimos antes. Es decir, si golpeara contra algo duro, como un mástil, empezaría a girar de inmediato y habría muchos más desgarrones. Así que quizás solo necesite ese primer impacto para ponerse a girar y desgarrar otro material próximo. Una evolución de la palanqueta pasó a ser uno de los proyectiles más letales usados por los franco-españoles: las bolas encadenadas. Las bolas encadenadas eran dos proyectiles unidos por una cadena que se colocaban así antes del lanzamiento. Se mueven juntas por dentro del ánima y en cuanto salen, se separan, pierden la estabilidad y empiezan a girar. Preparados, 3, 2, 1, fuego. Bueno, podemos ver que la cadena está estirada del todo en este punto. Se aprecian incluso los De la cadena, eslabones. sí.
De hecho, podemos ver cómo la cadena ha desgarrado eso. Sí, cierto. Todo hacia abajo Como un cortaquesos. No harían falta muchos disparos como ese para reducir la energía que la vela transmite al barco. Este es el agujero más alto, el impacto superior. El impacto superior. Ese de ahí es el número 3. Sí. De vuelta en su base de Chatham, Robert y Dan graban y estudian los daños en la vela de muestra. Cada proyectil ha dejado un tipo de marca diferente que Robert compara con el daño del velacho. Tenemos que hacerlo. Sí, es verdad. Muchas de estas marcas extrañas que la gente en el pasado pensaba que no tenían relación con el daño de los proyectiles en el Victory, sospecho que sí la tienen, porque una de las cosas más llamativas es la forma del impacto de la bala en particular, que desgarra la urdimbre de la trama de la vela y deja muchas formas triangulares parecidas a las que podemos ver en el velacho del Victory. Con bordes muy rectos. Sí. Ya sabemos el tipo de daño que provocamos en el experimento. Si volvemos al velacho y observamos los daños que tiene, podemos identificar las partes relacionadas con la batalla y las que no lo están. Y a mi juicio estoy casi convencido de que buena parte de los daños son producto de la batalla y no de los cazadores de recuerdos. Esta vela sufrió quizá más daños en la batalla de lo que sospechábamos. La prueba ha confirmado los relatos sobre la gran cantidad de fuego que alcanzó al Victory en la batalla. Si un solo cañón puede causar tales daños con solo unos disparos, Nelson y el Victory corrieron mucho peligro, expuestos a los cientos de cañones franco-españoles que dispararon sin oposición. Unos 30 minutos después del mediodía, el Victory destruyó la línea franco-española. A pesar del elevado riesgo, Nelson consiguió sembrar la confusión y los franco-españoles fueron incapaces de impedir el ataque británico. Una vez que las dos flotas están frente a frente, todo depende de la habilidad de las respectivas tripulaciones en el combate. Los meses precedentes a la batalla, la flota franco-española había estado atrapada en el puerto de Cádiz. Muchas tripulaciones estaban dentro de sus barcos en el puerto. Pero en la zona vieja, todavía es posible ver las pequeñas viviendas en las que muchos marinos franceses y españoles estaban alojados en condiciones miserables. Las calles de Cádiz estaban llenas de marinos todo el tiempo. Había cafés como ahora, lugares donde beber y otros lugares donde solían reunirse los marinos para conseguir a las mujeres y todas esas cosas. Fue toda una intrusión. Había miles de marinos. El historiador naval René Chartrand cree que el largo encierro en el puerto tuvo serias consecuencias en las tripulaciones españolas y francesas. La rutina de la instrucción debió de ser mínima debido a las posibilidades del lugar. En realidad no puedes disparar proyectiles aquí, y por eso la instrucción solía reducirse a subir y bajar el mástil y todo eso, pero pocas cosas más se hacían. Desde luego, había tripulaciones medio instruidas. Para la Armada francesa en particular, Cádiz era simplemente la última de una larga serie de catástrofes acaecidas antes de la guerra con Gran Bretaña. Solo unos 20 años antes de Trafalgar, la Armada francesa había alcanzado la cúspide de su poder, pero todo cambió en 1789 con la Revolución Francesa. Los oficiales franceses fueron literalmente guillotinados y los que no lo fueron abandonaron el país. Hubo un terrible descuido técnico. Los barcos básicamente se dejaron pudrir en los puertos. La flota es una cosa muy complicada y es algo muy técnico que no se puede descuidar durante 10 años. Y eso fue lo que ocurrió. Descuidaron la flota hasta que estuvo en un estado casi irreparable.
¿Qué pasó con la otra mitad? España no tenía escasez de oficiales y estaban al menos igual de bien preparados que los oficiales británicos, gracias a la renombrada Academia de San Fernando. ¿Por qué entonces los barcos españoles no fueron más eficaces contra los británicos? Sabemos que las tripulaciones de los barcos españoles tenían un problema. Sabemos, por ejemplo, que algunos de los barcos más grandes llevaban, en lugar de marinos, reclutas del ejército a bordo para disparar los cañones. ¿Qué pudo haber provocado la escasez de hombres en la Armada Española? Mientras estudiaba los informes climatológicos de Trafalgar, el meteorólogo Dennis Wheeler hizo un descubrimiento fortuito. Fiebre amarilla. Esto es un informe publicado en Gibraltar sobre las epidemias, pero en particular sobre la fiebre amarilla y las fiebres contagiosas. Fue publicado en 1806, así que incluye relatos de lo acontecido en 1804 y algunos años antes, en los que la fiebre amarilla se extendió por toda Andalucía. Cádiz resultó muy afectada por esta epidemia, pero su papel crucial en el desenlace de la batalla de Trafalgar solo se hizo patente cuando Dennis Wheeler se reunió con el historiador local, el doctor Sam Bernardi. Hay referencias a los brotes de fiebre amarilla y a enfermedades similares a principios del siglo XIX. ¿Hay algún indicio en las estadísticas que maneja que sugieran que pudo haber tenido una incidencia especial entre los que servían en el ejército en aquella época? Bueno, resulta curioso que de aproximadamente unas 2.800 muertes certificadas en Cádiz en 1804, solo 200 eran mujeres. Lo que sugiere, a mi juicio, la existencia de una epidemia. Si estas cifras son correctas, pudo haberse extendido en zonas de barracones donde solo había hombres. En Cádiz, antes de Trafalgar, miles de franceses y españoles se estaban recuperando de la epidemia. Casi 3.000 habían muerto ya. Aunque probablemente Nelson ignoraba este hecho, la flota franco-española no estaba ni mucho menos en plena forma. A los 30 minutos, la batalla se ha transformado en unos salvajes duelos individuales entre barcos. Los británicos se están imponiendo, pero Nelson se enfrenta a un reto por popa. En esta posición está el más importante navío francés, el Redoutable, del capitán Lucas, el mejor barco de la flota. Estos dos barcos chocan, es el más estrecho de los enfrentamientos. La enseña sigue ondeando hasta que es derribada de un disparo desde el mástil del Victory. Pero el capitán Lucas del Redoutable tiene su mástil engalanado con mosqueteros. Van a hacerle la vida literalmente imposible al Victory. El destino de Nelson está a punto de ser decidido. El extraordinario capitán francés Jean-Jacques Lucas del Redoutable era de una clase especial. Lucas era uno de los pocos capitanes franceses que realmente meditaban sobre la batalla con antelación. Y entonces, irónicamente, el Victory se enfrenta al único barco que pueda asestarle un golpe tremendo. El plan de Lucas era combatir lo más cerca posible y, si podía, abordar el barco más grande que hubiese. Y había preparado a sus hombres para esto. Les preparó para algo así. Y por San Jorge, que así fue. Durante el bloqueo en Cádiz, el capitán Lucas instruyó a sus hombres sin descanso, hasta convertirlos en expertos en el abordaje y el manejo del mosquete. Pero también les instruyó en el uso de un arma más devastadora. Sabían que estas primitivas granadas de mano serían muy efectivas en las distancias cortas. Cuando el Victory se acerca y se enfrentan, el Redoutable cierra todas las portas de los cañones. Los cañoneros suben a la cubierta superior. Hay hombres también en las jarcias y se concentran en disparar a la cubierta superior del Victory. Bien. Estaba el barco de Lucas, que era un barco más pequeño que el Victory, sin duda, pero a él no le importaba, porque en cuanto estuvo cerca del Victory, en unos minutos su cubierta se quedó prácticamente vacía.
Sobrevivió al fuego de los cañones franco-españoles, pero ahora se enfrentaba a este curioso asalto. De nuevo la vida de Nelson corría serio peligro. Nadie podría sobrevivir en la cubierta del Victory. La lluvia de fuego que el barco francés había lanzado era tal que nadie podría sobrevivir allí. Tenían que refugiarse o morir. A la 1 de la tarde, la tripulación del Redutable había convertido la cubierta del Victory en una ruina humeante. Y justo en medio del caos, a la vista del enemigo, Nelson seguía dando vueltas por el Alcázar. Se exponía de forma peligrosa, casi suicida. Existe una visión tradicional, casi legendaria, de la muerte de Nelson. Allí está él, muy vanidoso, cubierto de condecoraciones y demás. Un blanco más que seguro. De pronto, cuando Nelson y su segundo al mando se giran, el almirante cae por el impacto de una bala. Aunque sigue consciente, todos los que le rodean saben que su carismático almirante se muere. La leyenda cuenta que uno de los tiradores de Lucá logró identificar a Nelson por las brillantes condecoraciones de su chaqueta. ¿Qué parte de verdad hay en esta leyenda? Si nos fijamos en su uniforme, en el Museo Marítimo, vemos que está un tanto desgastado. Por supuesto que llevaba las condecoraciones, pero estaban bordadas, no brillaban. Si no hubiera sido un blanco tan visible como se había pensado, ¿podría haberle reconocido un tirador francés, tal y como sugiere la leyenda? A las 2 de la tarde, la batalla de Trafalgar se inclina a favor de la flota británica. Sin embargo, el almirante Horatio Nelson, que había encabezado el ataque anglosajón, está agonizando. ¿Cabe la posibilidad de que sus precipitados planes de batalla le hubiesen conducido a la muerte? Para entender cómo Nelson acabó siendo alcanzado, hay que centrarse en la situación del Alcázar del Victory el 21 de octubre de 1805. La cubierta del Victory fue asolada por una lluvia de balas desde distintos ángulos y posiciones. En la escena del tiroteo, el Alcázar del Victory, ahora fondeado en el puerto inglés de Portsmouth, se ha reunido un equipo de expertos. Pretenden determinar si Nelson fue asesinado por el tiro certero de un tirador o simplemente por casualidad en medio del caos de la batalla. Por lo que sabemos, Hardy y Nelson paseaban por el medio de la cubierta, aquí. Nelson a la derecha, Hardy a la izquierda. Lo habitual sería caminar juntos y girar hacia adentro para poder seguir con la conversación y después seguir por aquí. Estos cañones estaban disparando. Hay un barco por encima del tuyo disparando. Están todas las jarcias en medio. Hay un lío tremendo. Aún así, el tirador supuestamente es capaz de reconocer al almirante y le alcanza desde una distancia de unos 40 metros mientras pasea. Me resulta difícil creer que le dispararan deliberadamente. Permitiéndolo las condiciones de la batalla, ¿pudo ser posible que un tirador escogiera a Nelson para dispararle en el Alcázar? El equipo llama a un experto en armas de fuego de la época, Ivan Williams. Usará un tipo de mosquete de ánima lisa como los que usaron los hombres de Lucá en el Redutable. Pero en lugar de balas de mosquete, utilizará la tecnología militar sueca más avanzada para medir su precisión. El mosquete está equipado con un pequeño transmisor para armas llamado SAT. Es un simulador, como los que usa el ejército británico para entrenarse. En el campo de tiro con fuego real, Ivan garantiza la letal puntería del mosquete. Él y el experto en simulación de combates Martin Emerson apuntan directamente al SAT. Activado con una bala de fogueo, el SAT dispara un láser que marca la trayectoria de la bala. Si Ivan hace blanco, el chaleco indicará un impacto. Teniendo en cuenta la posición de Nelson y las características de la herida, el equipo intenta primero determinar desde qué dirección llegó la bala. Si vamos hasta la parte posterior de la vértebra y sabemos que está muy cerca del hombro, si su hombro se encorvó un poco más, estamos en un ángulo que es quizás menos marcado
de lo que la gente imagina. Es fascinante. Estás señalando justo donde debía de estar la parte superior de la mesana, en mi opinión. Esto concuerda plenamente con el relato de los supervivientes que detallaron de dónde procedía el disparo. Ivan dispara desde donde aproximadamente estaría el tope de mesana del Redutable, a 20 metros por encima del alcázar del Victory. Muerto. Muerto. Herido brazo derecho. Muerto. 9 de cada 10 disparos hacen blanco. 7 de ellos son mortales. ¿Considera el equipo que pudieron dispararle a Nelson intencionadamente? Habiendo visto a nuestro amigo paseando de la manera que lo hacía y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, opino que se trató de un tiro intencionado. Yo estoy prácticamente seguro de que, a pesar de los resultados, aquel día no fue un disparo intencionado. Sigo pensando que se dispararon tantas balas hacia este lugar que alguna tenía que darle. La subida de adrenalina debió de ser considerable, por muy acostumbrados que estuvieran. Y debes reconocer que pudo ser intencionado. Nunca, como Thomas Plunkett y su rifle, nunca puedes decir no. Las pruebas sugieren que es muy probable que Nelson muriese debido a un disparo intencionado. Incluso sin las llamativas condecoraciones de su uniforme, seguía siendo vulnerable. Dado que los hombres del Redutable ya habían matado o herido a más de 50 tripulantes del Victory en la cubierta desprotegida, Nelson tuvo suerte de haber sobrevivido tanto tiempo como lo hizo. La batalla se ha acabado. Tenemos el caos de una acción desorganizada, una melee. Hay barcos por doquier, las líneas ordenadas han desaparecido. Pero recordemos que cada barco franco-español tiene uno británico a su lado. Es una enorme y gloriosa victoria. 18 barcos capturados por los británicos. Es una de las mayores victorias de la historia naval. Cientos de marinos franceses, ingleses y españoles yacen muertos en los deteriorados barcos. Los supervivientes se sienten afortunados por estar vivos. Para muchos, sin embargo, la ordalía acababa de empezar. Mientras se libraba la batalla, el mar se estaba embraveciendo. Nelson sabe que se aproxima una tormenta procedente del Atlántico, por lo que da órdenes expresas para que tras la batalla la flota quede fondeada a resguardo. La situación ya era bastante complicada para los británicos y la mayoría de los barcos que habían capturado como botín estaban muy dañados. Era imposible enfrentarse a una tormenta. Estar fondeados a resguardo. Se va a hacer de noche, la tormenta se acerca. Es lo único que puedes hacer para estar seguro. Ellos no lo lograron. No tenían anclas, no tenían cables. En algunos casos no tenían tripulación suficiente. Nelson había decidido combatir sabiendo que era una carrera contrarreloj. Una vez más, se arriesga al máximo. A pesar de que la flota británica se había apuntado una victoria, los supervivientes estaban ahora irremediablemente expuestos a una gran tormenta. Si se perdía la flota británica, la victoria no habría servido de nada. Solo 4 de los 18 barcos capturados se salvaron. Más de 2000 hombres que habían sobrevivido a la batalla perecieron en el mar. El 22 de octubre, el pueblo de Cádiz presenció un terrible paisaje. En las playas había cadáveres, mástiles, jarcias, restos de los barcos que combatieron. Nelson logró una gran victoria en Trafalgar, pero lo había arriesgado todo para conseguirla. Con un plan arriesgado e impulsivo, condujo a su flota directamente a una tormenta de fuego.
Por suerte para la Armada Británica, que ya se había asegurado la victoria, la muerte de Nelson se produjo demasiado tarde como para cambiar el resultado final de la batalla. Sin embargo, no tener en cuenta las condiciones meteorológicas fue el mayor riesgo de todos y pudo haber provocado la pérdida de su propia flota. Nelson se había asegurado un lugar en la historia a costa de las vidas de más de 5.000 españoles, franceses y británicos, que todavía yacen en las traicioneras y oscuras aguas del Cabo de Trafalgar. En muchos aspectos era un juego muy temerario. Los historiadores siempre han considerado que un enfoque tan radical tuvo que ser preparado minuciosamente antes de la batalla. Hasta hace poco, solo había pruebas anecdóticas al respecto, incluidos los relatos de Nelson en los que exponía el plan a sus colegas y amigos a lo largo de 1805. Pero en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich se ha encontrado una nueva pista. Colin White estaba realizando un estudio rutinario de los aproximadamente 5.000 documentos pertenecientes a Nelson, cuando realizó un descubrimiento asombroso. Encontré una lista en un trozo de papel bastante pequeño. Era una lista de los favores que solicitaba para sus protegidos. Y después, como siempre nos han enseñado, le di la vuelta. En el dorso había un pequeño esbozo hecho a plumilla sorprendentemente similar al esquema de la batalla de Trafalgar. Se veía una sola línea que representaba a la flota enemiga y a las 3 divisiones de la flota de Nelson atravesándola desde determinados ángulos. Lejos de ser un plan elaborado y detallado, el diagrama es poco más que un breve bosquejo. Pero Colin cree que de él se pueden obtener datos del estado mental de Nelson mientras se preparaba para la batalla. Es lo excitante de este diagrama en particular. No es un plan cuidadosamente trazado, donde se lea, este es mi plan para combatir en Trafalgar. Es un pequeño y rápido bosquejo para ilustrar una conversación. Y de hecho, justo en el centro, podemos ver que se emocionó tanto al decir que atravesaría la línea, que calcó mucho y cayó una gota de tinta. Este gesto enfático podría ser un indicio de la desesperación de Nelson por derrotar al enemigo cuanto antes en el mar, aunque ello supusiera actuar impulsivamente y con un plan un tanto vago. Era un gran riesgo, y el carácter extravagante y poco convencional de Nelson era crucial para el plan. Nelson tenía un gran ego, pero lo moderaba con una gran dosis de humanidad. Era muy querido por mucha gente, no solo por Lady Hamilton. Era un comandante muy popular y tenía un carisma que enseguida era apreciado por las tripulaciones. Y por eso pudo obtener de sus hombres y de sus barcos unos resultados que ningún otro oficial consiguió. Siempre dirigiendo desde el frente, Nelson nunca escapaba al peligro personal que podía tener. Si nos fijamos en su uniforme, en el Museo Marítimo, vemos que está un tanto desgastado. Por supuesto que llevaba las condecoraciones, pero estaban bordadas, no brillaban. Si no hubiera sido un blanco tan visible como se había pensado, ¿podría haberle reconocido un tirador francés, tal y como sugiere la leyenda? A las 2 de la tarde, la batalla de Trafalgar se inclina a favor de la flota británica. Sin embargo, el almirante Horatio Nelson, que había encabezado el ataque anglosajón, está agonizando. ¿Cabe la posibilidad de que sus precipitados planes de batalla le hubiesen conducido a la muerte?
Para entender cómo Nelson acabó siendo alcanzado, hay que centrarse en la situación del Alcázar del Victory el 21 de octubre de 1805. La cubierta del Victory fue asolada por una lluvia de balas desde distintos ángulos y posiciones. En la escena del tiroteo, el Alcázar del Victory, ahora fondeado en el puerto inglés de Portsmouth, se ha reunido un equipo de expertos. Pretenden determinar si Nelson fue asesinado por el tiro certero de un tirador o simplemente por casualidad en medio del caos de la batalla. Por lo que sabemos, Hardy y Nelson paseaban por el medio de la cubierta, aquí. Nelson a la derecha, Hardy a la izquierda. Lo habitual sería caminar juntos y girar hacia adentro para poder seguir con la conversación y después seguir por aquí. Estos cañones estaban disparando. Hay un barco por encima del tuyo disparando. Están todas las jarcias en medio. Hay un lío tremendo. Aún así, el tirador supuestamente es capaz de reconocer al almirante y le alcanza desde una distancia de unos 40 metros mientras pasea. Me resulta difícil creer que le dispararan deliberadamente. Permitiéndolo las condiciones de la batalla, ¿pudo ser posible que un tirador escogiera a Nelson para dispararle en el Alcázar? El equipo llama a un experto en armas de fuego de la época, Ivan Williams. Usará un tipo de mosquete de ánima lisa como los que usaron los hombres de Lucas en el Redoutable. Pero en lugar de balas de mosquete, utilizará la tecnología militar sueca más avanzada para medir su precisión. El mosquete está equipado con un pequeño transmisor para armas llamado SAT. Es un simulador, como los que usa el ejército británico para entrenarse. En el campo de tiro con fuego real, Ivan garantiza la letal puntería del mosquete. Él y el experto en simulación de combates, Martin Emerson, apuntan directamente al SAT. Activado con una bala de fogueo, el SAT dispara un láser que marca la trayectoria de la bala. Y bien diseñados, que combinaban la potencia de la artillería y la maniobrabilidad en la navegación. Se investigó mucho durante décadas para encontrar un punto medio entre una buena máquina para el combate y al mismo tiempo una buena máquina para los vientos y las tormentas. Aparte de las mejores características de diseño, tenían otra ventaja frente a los británicos. En Trafalgar, los británicos tenían ya 27 barcos. Eran los grandes barcos de combate, equivalentes a los acorazados del siglo XX, y la flota franco-española tenía 33, así que técnicamente tenían una flota más potente. ¿Pecó Nelson de un exceso de confianza al enfrentarse a una fuerza tan poderosa? ¿Qué veía en la Armada Británica que le inspiraba tanta confianza? El Unicorn es el buque de guerra británico más antiguo que aún sigue a flote. La mayoría de los buques que se conservan de aquella época han sido restaurados por artesanos modernos. Pero milagrosamente, el Unicorn se ha conservado intacto. Aunque construido tras las guerras napoleónicas, sus pautas de diseño son idénticas a la mayoría de los navíos que Nelson tenía en Trafalgar. Los arqueólogos navales Robert Prescott y Dan Atkinson son expertos en embarcaciones de madera a vela. Realizan un estudio exhaustivo del Unicorn para averiguar más datos sobre la construcción de barcos en la época de Nelson. Por todo el barco se aprecian detalles únicos del perdido arte de la construcción naval, desde aspectos de diseño general a métodos particulares de ensamblaje de la madera. Pero los datos que más interesan a Robert y a Dan se refieren a estas extrañas tallas, semejantes a las runas, que se aprecian en las vigas y en los tablones. Son el sello de fabricación, marcas de los artesanos que construyeron la Armada de Nelson. Estas marcas son una muestra estupenda de una especie de lenguaje secreto que se usaba en el astillero, donde las marcas tienen
un significado en el contexto de la construcción dentro del astillero para los artesanos y los oficiales que supervisaban los trabajos. Aquí es donde empieza todo, ¿no? Bueno, en realidad... El único barco que pueda asestarle un golpe tremendo. El plan de Lucas era combatir lo más cerca posible y, si podía, abordar el barco más grande que hubiese. Y había preparado a sus hombres para esto. Les preparó para algo así. Y por San Jorge, que así fue. Durante el bloqueo en Cádiz, el capitán Lucas instruyó a sus hombres sin descanso, hasta convertirlos en expertos en el abordaje y el manejo del mosquete. Pero también les instruyó en el uso de un arma más devastadora. Sabían que estas primitivas granadas de mano serían muy efectivas en las distancias cortas. Cuando el Victory se acerca y se enfrentan, el Redutable cierra todas las portas de los cañones. Los cañoneros suben a la cubierta superior. Hay hombres también en las jarcias y se concentran en disparar a la cubierta superior del Victory. Bien, estaba el barco de Lucas, que era un barco más pequeño que el Victory, sin duda, pero a él no le importaba, porque en cuanto estuvo cerca del Victory, en unos minutos su cubierta se quedó prácticamente vacía. Sobrevivió al fuego de los cañones franco-españoles, pero ahora se enfrentaba a este curioso asalto. De nuevo la vida de Nelson corría serio peligro. Nadie podría sobrevivir en la cubierta del Victory. La lluvia de fuego que el barco francés había lanzado era tal que nadie podría sobrevivir allí. Tenían que refugiarse o morir. A la 1 de la tarde, la tripulación del Redutable había convertido la cubierta del Victory en una ruina humeante. Y justo en medio del caos, a la vista del enemigo, Nelson seguía dando vueltas por el Alcázar. Se exponía de forma peligrosa, casi suicida. Existe una visión tradicional, casi legendaria, de la muerte de Nelson. Allí está él, muy vanidoso, cubierto de condecoraciones y demás. Un blanco más que seguro. De pronto, cuando Nelson y su segundo al mando se giran, el almirante cae por el impacto de una bala. Aunque sigue consciente, todos los que le rodean saben que su carismático almirante se muere. La leyenda cuenta que uno de los tiradores de Lucas logró identificar a Nelson por las brillantes condecoraciones de su chaqueta. Pasó a ser uno de los proyectiles más letales usados por los franco-españoles. Las bolas encadenadas. Las bolas encadenadas eran dos proyectiles unidos por una cadena que se colocaban así antes del lanzamiento. Se mueven juntas por dentro del ánima y en cuanto salen, se separan, pierden la estabilidad y empiezan a girar. ¿Preparados? 3, 2, 1, fuego. Bueno, podemos ver que la cadena está estirada del todo en este punto. Se aprecian incluso los de la cadena, eslabones. sí, sí. De hecho, podemos ver cómo la cadena ha desgarrado eso. Sí, cierto. Todo hacia abajo Como un cortaquesos. No harían falta muchos disparos como ese para reducir la energía que la vela transmite al barco. Este es el agujero más alto, el impacto superior. El impacto superior. Ese de ahí es el número 3. Sí. De vuelta en su base de Chatham, Robert y Dan graban y estudian los daños en la vela de muestra. Cada proyectil ha dejado un tipo de marca diferente que Robert compara con el daño del velacho. Tenemos que hacerlo. Sí, es verdad.
Muchas de estas marcas extrañas que la gente en el pasado pensaba que no tenían relación con el daño de los proyectiles en el Victory, sospecho que sí la tienen, porque una de las cosas más llamativas es la forma del impacto de la bala en particular, que desgarra la urdimbre de la trama de la vela y deja muchas formas triangulares parecidas a las que podemos ver en el velacho del Victory. Con bordes muy rectos. Sí. Ya sabemos el tipo de daño que provocamos en el experimento. Si volvemos al velacho y observamos los daños que tiene, podemos identificar las partes relacionadas con la batalla y las que no lo están. Y a mi juicio estoy casi convencido de que buena parte de los daños son producto de la batalla y no de los cazadores de recuerdos. Esta vela sufrió quizá más daños en la batalla de lo que sospechábamos. La prueba ha confirmado los relatos sobre la gran cantidad de fuego que alcanzó al Victory en la batalla. Si un solo cañón puede causar tales daños con solo unos disparos, Nelson y el Victory corrieron mucho peligro, expuestos a los cientos de cañones franco-españoles que dispararon sin oposición. Unos 30 minutos después del mediodía, el Victory destruyó la línea franco-española. Encontraron una serie de enormes vigas de madera bajo un suelo de 200 años de antigüedad. En total, se recuperaron más de 160 unidades. Fueron identificadas como el armazón de un buque de guerra de principios del siglo XIX. Se desconoce por qué este barco en concreto se conservó desarmado de ese modo. Aunque gracias a eso, las marcas dejadas por los artesanos, similares a las del Unicorn, son más fáciles de ver. Aquí se aprecia perfectamente la marca distintiva. Esto está tallado por un artesano que usó algún tipo de cuchillo o gubia para grabar. Por ejemplo, aquí hay una serie de números romanos. Eso es parte del oficio y sirve para comunicar a los otros artesanos dónde debe colocarse. Se comunicaban entre ellos usando estas marcas que están por todas partes. Estas marcas habrían permitido a los artesanos montar el navío de nuevo como si se tratara de una maqueta. Se empieza a apreciar cierto grado de estandarización. Los artesanos se preocupan mucho por marcar su trabajo para que cuando desde el taller de los carpinteros sea enviado a la zona donde se arma el barco, todos sepan dónde va cada cosa. Este es el extremo del costado de estribor de la viga. Es la viga número 23. Esa es la marca de colocación del costado del barco. Pero lo más asombroso quizás sea esto, donde se ven unas iniciales hechas en el extremo de la madera con un troquel de metal. Podemos apreciar esto en varias piezas. Hay una serie de iniciales diferentes. Es el origen de un sistema muy sofisticado para trabajar con la madera que permite a los artesanos de las distintas secciones del astillero comunicarse y saber qué se les pide exactamente. Esta creciente estandarización significa que en la época de Trafalgar, el mantenimiento y la construcción de barcos en Gran Bretaña era cada vez más eficiente. Tras meses, incluso años en el mar, se podía realizar el mantenimiento de los barcos de bloqueo británicos en astilleros muy versátiles. El menor tamaño y velocidad de los buques de guerra británicos se compensaba con un enfoque más práctico y orientado a un mejor mantenimiento del que tenían los enemigos franceses y españoles. Aún así, los franco-españoles tenían más navíos y por lo tanto más cañones que los británicos. Nelson sabía que la mejor táctica era sembrar el caos. La batalla en tropel, que llevaba meses planeando. La flota británica debía navegar directamente hacia los cañones enemigos. El mismo día de la batalla, la flota británica al completo sabe que se avecina el momento, porque saben que la flota enemiga ha zarpado y saben que su almirante va a ir tras ella. Y por eso se ordena a los barcos formar dos columnas. Decidió formar dos columnas. Salen, se separan, pierden la estabilidad y empiezan a girar. Preparados, 3, 2, 1, fuego. Bueno, podemos ver que la cadena está estirada del todo en este punto. Se aprecian incluso los de la cadena, eslabones. sí, sí.
De hecho, podemos ver cómo la cadena ha desgarrado eso. Sí, cierto. Todo hacia abajo Como como... un cortaquesos. No harían falta muchos disparos como ese para reducir la energía que la vela transmite al barco. Este es el agujero más alto, el impacto superior. El impacto superior. Ese de ahí es el número 3. Sí. De vuelta en su base de Chatham, Robert y Dan graban y estudian los daños en la vela de muestra. Cada proyectil ha dejado un tipo de marca diferente que Robert compara con el daño del velacho. Tenemos que hacerlo. Sí, es verdad. Muchas de estas marcas extrañas que la gente en el pasado pensaba que no tenían relación con el daño de los proyectiles en el Victory, sospecho que sí la tienen, porque una de las cosas más llamativas es la forma del impacto de la bala en particular, que desgarra la urdimbre de la trama de la vela y deja muchas formas triangulares parecidas a las que podemos ver en el velacho del Victory. Con bordes muy rectos. Sí. Ya sabemos el tipo de daño que provocamos en el experimento. Si volvemos al velacho y observamos los daños que tiene, podemos identificar las partes relacionadas con la batalla y las que no lo están. Y a mi juicio estoy casi convencido de que buena parte de los daños son producto de la batalla y no de los cazadores de recuerdos. Esta vela sufrió quizá más daños en la batalla de lo que sospechábamos. La prueba ha confirmado los relatos sobre la gran cantidad de fuego que alcanzó al Victory en la batalla. Si un solo cañón puede causar tales daños con solo unos disparos, Nelson y el Victory corrieron mucho peligro, expuestos a los cientos de cañones franco-españoles que dispararon sin oposición. Unos 30 minutos después del mediodía, el Victory destruyó la línea franco-española. A pesar del elevado riesgo, Nelson consiguió sembrar la confusión y los franco-españoles fueron incapaces de impedir el ataque británico. Los batallas resultantes son legendarios. Nelson concibió un plan de ataque elaborado, arriesgado y diferente, y orquestó con cuidado la batalla. La audacia del plan y el carismático liderazgo de Nelson aseguraban la derrota de la flota napoleónica. Trafalgar fue una victoria tan sonada que a menudo fue considerada como inevitable. Pero investigaciones recientes demuestran que el mayor triunfo naval de Gran Bretaña fue cualquier cosa menos inevitable. En los largos meses de bloqueo que precedieron a Trafalgar, Nelson estuvo sometido a una fuerte presión política. El gobierno británico necesitaba una victoria a toda costa. Obviamente, Nelson quería una gran batalla de aniquilación. Sabía que era necesaria una victoria para fortalecer la moral, porque era posible que Napoleón se defendiera mejor en tierra, al menos eso era lo habitual. Los británicos tenían que demostrar de manera espectacular su superioridad en el mar para demostrarle a Napoleón que, aunque ganase en tierra, no podría ganar la guerra. En lugar del habitual despliegue en línea, Nelson decidió atacar frontalmente, formando en varias columnas para romper la línea de la flota franco-española y provocar una batalla librada muy de cerca. Pero esta táctica tenía un inconveniente. Atravesar una línea enemiga significa ser vulnerable a todos los barcos de esa línea en cuanto la cruzas. Se trataba de un riesgo calculado. Pero Nelson sabía que si conseguía penetrar con el viento de popa, al enemigo le costaría mucho escapar. Y podría provocar lo que él llamaba una batalla en tropel. En muchos aspectos era un juego muy temerario. Los historiadores siempre han considerado que un enfoque tan radical tuvo que ser preparado minuciosamente antes de la batalla. Hasta hace poco,
Solo había pruebas anecdóticas al respecto, incluidos los relatos de Nelson en los que exponía el plan a sus colegas y amigos a lo largo de 1805. Pero en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich se ha encontrado una nueva pista. Colin White estaba realizando un estudio rutinario de los aproximadamente 5.000 documentos pertenecientes a Nelson, cuando realizó un descubrimiento asombroso. Encontré una lista en un trozo de papel bastante pequeño. Era una lista de los favores que solicitaba para sus protegidos. Y después, como siempre, A provocar lo que él llamaba una batalla en tropel. En muchos aspectos era un juego muy temerario. Los historiadores siempre han considerado que un enfoque tan radical tuvo que ser preparado minuciosamente antes de la batalla. Hasta hace poco, solo había pruebas anecdóticas al respecto, incluidos los relatos de Nelson en los que exponía el plan a sus colegas y amigos a lo largo de 1805. Pero en el Museo Nacional Marítimo de Greenwich se ha encontrado una nueva pista. Colin White estaba realizando un estudio rutinario de los aproximadamente 5.000 documentos pertenecientes a Nelson, cuando realizó un descubrimiento asombroso. Encontré una lista en un trozo de papel bastante pequeño. Era una lista de los favores que solicitaba para sus protegidos. Y después, como siempre nos han enseñado, le di la vuelta. En el dorso había un pequeño esbozo hecho a plumilla sorprendentemente similar al esquema de la batalla de Trafalgar. Se veía una sola línea que representaba a la flota enemiga y a las 3 divisiones de la flota de Nelson atravesándola desde determinados ángulos. Lejos de ser un plan elaborado y detallado, el diagrama es poco más que un breve bosquejo. Pero Colin cree que de él se pueden obtener datos del estado mental de Nelson mientras se preparaba para la batalla. Es lo excitante de este diagrama en particular. No es un plan cuidadosamente trazado, donde se lea, este es mi plan para combatir en Trafalgar. Es un pequeño y rápido bosquejo para ilustrar una conversación. Y de hecho, justo en el centro, podemos ver que se emocionó tanto al decir que atravesaría la línea, que calcó mucho y cayó una gota de tinta. Este gesto enfático podría ser un indicio de la desesperación de Nelson por derrotar al enemigo cuanto antes en el mar, aunque ello supusiera actuar impulsivamente y con un plan un tanto vago. Era un gran riesgo, y el carácter extravagante y poco convencional de Nelson era crucial para el plan. Nelson tenía un gran ego, pero lo moderaba con una gran dosis de humanidad. Era muy querido por mucha gente, no solo por Lady Hamilton. Era un comandante muy popular y tenía un carisma que enseguida era apreciado por las tripulaciones. Y por eso pudo obtener de sus hombres y de sus barcos unos resultados que ningún otro oficial consiguió. Siempre dirigiendo desde el frente, Nelson nunca... 9 de cada 10 disparos hacen blanco, 7 de ellos son mortales. ¿Considera el equipo que pudieron dispararle a Nelson intencionadamente? Habiendo visto a nuestro amigo paseando de la manera que lo hacía y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, opino que se trató de un tiro intencionado. Yo estoy prácticamente seguro de que, a pesar de los resultados, aquel día no fue un disparo intencionado. Sigo pensando que se dispararon tantas balas hacia este lugar que alguna tenía que darle. La subida de adrenalina debió de ser considerable, por muy acostumbrados que estuvieran. Y debes reconocer que pudo ser intencionado. Nunca, como Thomas Plunkett y su rifle, nunca puedes decir no. Las pruebas sugieren que es muy probable que Nelson muriese debido a un disparo intencionado. Incluso sin las llamativas condecoraciones de su uniforme, seguía siendo vulnerable. Dado que los hombres del Redoutable ya habían matado o herido a más de 50 tripulantes del Victory en la cubierta desprotegida, Nelson tuvo suerte de haber sobrevivido tanto tiempo como lo hizo.
La batalla se ha acabado. Tenemos el caos de una acción desorganizada, una melee. Hay barcos por doquier, las líneas ordenadas han desaparecido. Pero recordemos que cada barco franco-español tiene uno británico a su lado. Es una enorme y gloriosa victoria. 18 barcos capturados por los británicos. Es una de las mayores victorias de la historia naval. Cientos de marinos franceses, ingleses y españoles yacen muertos en los deteriorados barcos. Los supervivientes se sienten afortunados por estar vivos. Para muchos, sin embargo, la ordalía acababa de empezar. Mientras se libraba la batalla, el mar se estaba embraveciendo. Nelson sabe que se aproxima una tormenta procedente del Atlántico, por lo que da órdenes expresas para que tras la batalla la flota quede fondeada a resguardo. La situación ya era bastante complicada para los británicos y la mayoría de los barcos que habían capturado como botín estaban muy dañados. Era imposible enfrentarse a una tormenta. Estar fondeados, a resguardo. Se va a hacer de noche, la tormenta se acerca. Es lo único que puedes hacer para estar seguro. Ellos no lo lograron. No tenían anclas, no tenían cables. En algunos casos no tenían tripulación suficiente. Nelson había decidido combatir sabiendo que era una carrera contrarreloj. Una vez más, se arriesga al máximo. A pesar de que la flota británica se había apuntado una victoria, los supervivientes